Bueno, pues me presento para todos. Buenos días, tardes, noches, lo que sea que esté sucediendo ahora en sus vidas. Mi nombre es Rebeca. Tengo el canal de literatura, lingüística, análisis del discurso, etcétera. El canal se llama Mundilenguaje. Me pueden encontrar de esa manera. También tengo otro canal de música y ahora he estado trabajando en la publicación de algún libro de literatura. Y pues gracias por invitarme a esta charla. Te comento un poco el formato. Lo que suelo hacer cuando traigo un invitado es hacerle preguntas como si yo fuera un alumno, porque este tipo de formato se me quedó mucho de unos profesores que admiro mucho. Y es de esta forma. En sí suelo leer un poco, no tanto a profundidad, para que salgan a relucir estas preguntas como de estudiante de, ay, ¿por qué esto, profesor? ¿Y por qué esto otro? Entonces sí te pongo como en ese plan de ser un profesor aquí, ¿no? Bueno, supongo que tienes ya experiencia al haber sido maestra. Sí, la mayor parte creo que vas a ser tú hablando. Aún así, voy a aportar lo que tenga que decir. No sé si encasillarlo como un podcast, porque como tal no es. Entonces, sí es un poco diferente, pero no sé cómo explicarlo. Sí, como entrevista más bien. Ujú, sí. Perdón, ¿tú eres psicólogo? Como para saber si te puedo preguntar algo también. Mira, estoy en proceso de que me den mi título, entonces sí, como tal soy estudiante todavía, no me puedo dar el mérito de que soy psicólogo legalmente, Creo que pero se le dice pasante, ¿no? sí, se Pasante. le dice pasante todavía. Entrando en materia, empezando con origen del lenguaje y su adquisición, pero me parece todavía un poquito más importante definir, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? Claro. Bueno, a mí me gusta la definición, una definición un poco más amplia que pueda incluir otros tipos de lenguajes no humanos, ¿no? Ujú. Entonces podríamos definirlo como que es un método de expresión y comunicación que se da a través de un sistema de signos. Ahora bien, es verdad que normalmente cuando nos referimos al lenguaje hacemos referencia a esta expresión y comunicación en el ámbito humano, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace especial el lenguaje humano entre los demás, digamos, signos que hemos quizá encontrado en otros animales, ¿no? Lo que digamos que diferencia el lenguaje humano es que la comunicación que se da, no solamente somos capaces de expresar y comunicarnos, sino que también podemos dar a entender algo que nuestro interlocutor no hubiese escuchado antes. ¿Sí? Por ejemplo, yo te puedo decir ahora, bueno, tú sabes lo que es una chalavera y tú me vas a decir que no, porque acabo de inventar la palabra, Ok, ¿cierto? sí. Pero yo puedo irte explicando con ejemplos, metáforas, etcétera, y puedo llegar así a construir algo que antes para ti no existía. Eso es, digamos, es lo que diferencia o hace particular al lenguaje humano. Y todo esto lo hacemos simplemente a través de un código, de un sistema de signos que compartimos, que en este caso es la lengua o el idioma español. Ok. Sí, me parece muy interesante porque en el colectivo, o al menos personas que comúnmente no se adentran en este tipo de lecturas de este campo, ay, ese gallito, de ese campo, este, suelen tener más bien como una concepción de que alude a lo fonético, a lo que hablamos, y no muchos consideran, por ejemplo, el lenguaje de señas como un lenguaje per se, como el arquetipo típico de lo que es un lenguaje. Y también me parece interesante que englobes en parte, o más bien lo consideres como un lenguaje, el sistema que tienen los animales. Porque nosotros en psicología, bueno, en la corriente que yo estudio, que es conductismo, tenemos en cuenta eso también. En su libro sobre el conductismo del autor Skinner, hay un apartado de conducta verbal donde hace hincapié en que no difiere tanto cuando nosotros gritamos eh, como lo hace un animal para advertir, por ejemplo, que viene una presa. Cuando gritamos en señal de un peligro, estamos comunicando un estado de alarma, al igual que lo hace un animal. Sí, de hecho,
Últimamente he estado leyendo un libro de Carl Safina, si no estoy mal, así se llama el autor, pero el libro en español se llama Mentes Maravillosas. Y ese libro de hecho me hizo replantearme esa definición, digamos, porque el autor hablaba acerca de, por ejemplo, bueno, esta es una cita de una crítica a Descartes que hacían, eh, en el que se mencionaba, ¿cómo sabrías, por ejemplo, ¿no? Que yo estoy sufriendo, ¿no? Si yo no te digo nada, seguramente es por lo que tú ves que yo estoy haciendo, ¿no? Ujú. Y esas conductas finalmente también se ven en otros animales, las vemos incluso con nuestras mascotas, ¿no? Entonces, finalmente, ¿hasta qué grado podemos ponernos en la supremacía, ¿no? De pensar que somos los únicos que tenemos un lenguaje? Por eso me gusta más como la definición que particulariza al lenguaje humano, que hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? Eso es lo que nos hace distintivos, que tenemos esta capacidad de dar a conocer a otros, incluso elementos que ellos no conocían antes. Que bueno, hasta donde sabemos, parece ser que eso es lo que nos hace particulares, pero las cosas pueden cambiar, ¿no? Siempre sale información nueva. Claro. Y en este sentido, ¿cómo crees que surge el lenguaje? Si realmente tomamos en cuenta que somos también animales, en mi opinión y por lo que he alcanzado a leer, viene mucho por influencia evolutiva, en el sentido de que siendo animales empezamos a traducir estos estímulos, por ejemplo, lo que te decía del grito, como sistema del alarma de que viene de algún depredador, empezó a permear en el sistema social, porque nuestra evolución lo que nos marcó un punto importante para mantener nuestra supervivencia fue la cooperación social. ¿Tú crees que viene un desarrollo muy importante del lenguaje a partir de esta cooperación social? ¿Lo atribuyes a alguna otra cosa o qué has leído? Yo creo que, bueno, más que creer, según lo que he leído, Ujú. de hecho, para hacer más spam, en mi canal tengo una serie que se llama Historia del Lenguaje, por ahí lo pueden chequear. Bueno, cuando hacía un poco de lecturas al respecto, la verdad es que la respuesta es corta, es que no se sabe. No sabemos cómo surgió el lenguaje, pero ciertamente podemos llegar a algunas conclusiones o algunas hipótesis. Por ejemplo, actualmente hay una hipótesis, aquí anoté el nombre, el investigador es Edward Sapir. Bueno, él se ha fijado que en las lenguas, cuando, digamos, tienen su origen en un lugar, en ese lugar donde surgieron suelen tener más variedad. Ya, por ejemplo, pongamos de ejemplo el español, nuestro idioma, ¿no? Ujú. Ciertamente España es muy pequeñito en comparación con Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de que es tan pequeñito, el español tiene mucha variedad en España. Entonces, tomando eso nada más como ejemplo, un poco reduccionista, pues tiene la hipótesis de que si nosotros actualmente buscamos en el globo terráqueo en qué sitios hay más variedad de lenguas, podemos, digamos, llegar a una idea de en qué lugares pudo haber surgido esto, o sea, dónde pudieron haber surgido los primeros idiomas. Y curiosamente, cuando nosotros hacemos este análisis, nos damos cuenta que los continentes o los países, digamos, donde hay mayor variedad lingüística de idiomas a día de hoy es el continente africano y en específico Nueva Guinea. Entonces, eso digamos que parece ser que tiene alguna... se me fue la palabra. Coincide, perdón. Coincide con el origen que se le atribuye a los primeros homínidos, ¿no? O sea, el lugar es el mismo, a eso voy, ¿no? Entonces, eso parece ser una coincidencia interesante porque podemos, digamos, llegar a la hipótesis de que, tal como tú comentaste hace un rato, efectivamente los primeros idiomas o los primeros lenguajes humanos fueron resultado justamente de la evolución de los homínidos. Ahora, esto no quiere decir que tal vez haya sido una pareja tipo Adán y Eva, ¿no? Ujú. Que comenzó a hablar, pero probablemente ese mito, que es el mito de Adán y Eva, que es tan bonito, pues pueda ser un poco, digamos,
algo metafórico, ¿no? Acerca de, digamos, toda la cantidad de homínidos que tuvieron que ir mutando para llegar al día de hoy. Ahora, otra cosa que también me parece interesante, y esta también es otra hipótesis, es que en algún punto digamos, la hierba del campo o del monte donde estaban estos primates comenzó a hacerse más alta o crecía más, ¿no? Quizá por las lluvias, no sabemos. Y entonces estos homínidos que andaban con cuatro extremidades se vieron en la necesidad de levantarse. Y entonces el hecho de comenzar a caminar ahora de forma bípeda, pues dejaba libre las manos. Y las manos finalmente también comenzaron a ser un medio de comunicación, lo sabemos. Y incluso lo podemos imaginar, ¿no? Imaginémonos ese mundo prehistórico en medio de la casa. Quizá hacer un grito no era lo más inteligente del momento, pero sí a lo mejor algunas señas con las manos o con los rostros, ¿no? Etcétera. Entonces aquí podemos ver realmente que el posible origen del lenguaje humano conlleva todas estas facetas, no solamente las palabras habladas, sino todo lo demás, todo lo que está de trasfondo, o sea, el lenguaje corporal, el lenguaje de señas, etcétera. También hay otra hipótesis que, bueno, se puede ir armando una sola, supongo, ¿no? Con toda esta información. Y es que han habido casos de familias que las familias enteras tienen ciertos problemas de lenguaje. Entonces, cuando se les ha analizado a estas familias, pues se ha visto que hay ciertas áreas del cerebro que digamos, tienen algún tipo de daño o que no es igual al que el resto de personas. Esta área del cerebro se conoce como área Broca y hay otra área que se llama área Wernicke. Por lo tanto, pues los investigadores han llegado a la conclusión de que probablemente estas partes del cerebro están más ligadas al lenguaje, aunque obviamente todo el cerebro se utiliza para todo, pero o sea, se ha notado ese detalle, ¿no? en estas personas. Y entonces hay una cierta etapa evolutiva del ser humano, incluso en los neandertales un poco antes, se ha ya encontrado estos cambios en la fisonomía, se me fue la palabra, o sea, en la estructura que se han encontrado de estos homínidos, por lo cual se piensa que no solo los Homo sapiens ya teníamos cierto lenguaje, sino seguramente incluso homínidos que estaban antes y que finalmente se extinguieron, porque los Homo sapiens fueron los que predominaron, ¿no? En este sentido. Digamos que podemos tener una idea de que en ese tiempo se podía tener algún tipo de lenguaje más parecido al de ciertos primates a día de hoy, pero digamos que ya hablando en el término de idiomas, no sabemos cuál pudo haber sido el primer idioma, pero suponemos que pudieron haber sido varios en relación con las migraciones que tuvieron los homínidos en aquellos tiempos. Había visto en un video por ahí en YouTube que el primer idioma o la primera lengua se ubicaba en Sumeria, que el sumerio era el primer idioma que se tiene registrado. ¿Qué tan cierto es esto? Que se tiene registrado, sí, en el sentido de que es la escritura más antigua, es el idioma más antiguo que hemos encontrado por escrito. Pero bueno, estamos hablando de hace 5.000 años. Pensamos que el lenguaje del ser humano lleva cientos de miles de años antes. Uh-huh. Entonces, hasta que por fin se inventó, por usar una palabra, se inventó la escritura, perdimos mucho tiempo antes. No sabemos qué fue lo que pudo haber pasado antes. Sí. Okay. Y también mencionaste algo, importante en relación con lo que estábamos hablando, con lo que dijiste de la hierba, que empezó a crecer y probablemente por eso empezamos a caminar un poco más erguidos. Esto habla de una influencia ambiental, contextual, que va precisamente de la mano con la corriente de estudio que yo manejo. Se ha demostrado que ambientes, por ejemplo, aversivos, tienen efectos en nuestras estructuras anatómicas del cerebro. O por ejemplo, las personas con adicciones tienden mucho a
empezar a... Ay, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. A modificar, por usar una palabra, su centro del placer. Entonces, en este sentido, la influencia ambiental influye mucho para que se den condiciones estructurales en nuestro cerebro y por tanto cambiarlo. De ahí viene, por ejemplo, que niños que han tenido una crianza bastante favorable y bastante expuestos en temas de conocimiento o de cultura, tengan un mayor desarrollo del lenguaje. ¿Cómo ves actualmente la cultura en el sentido de que si se está incitando al desarrollo del lenguaje en nuestros niños, adolescentes, hay problemas de lenguaje? Pues no sabría cómo hacer una comparación, digamos, con el pasado. La gente suele decir siempre que todo tiempo pasado fue mejor, pero no sé si sea realmente así. Lo que sí es verdad es que, bueno, yo mucho tiempo di clase a nivel secundaria, que en México eso estamos hablando de chicos entre 11 a 15 años, la secundaria, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo aquí en Perú, la secundaria dura 5 años en lugar de 3. Pues por eso hago la aclaración. Entonces, en ese tiempo yo sí me daba cuenta que a los chicos les costaba mucho leer, terminarse un libro, ¿no? Que también es normal, digo, porque a veces los modelos de estudio te dicen que leas el Quijote y cosas así, que la verdad es una pésima idea para iniciar en la literatura. Pero sí, ese aspecto podemos ver. Igual es normal o es habitual que los idiomas sufran ciertos cambios que normalmente tienden a hacerlos cada vez más económicos en el sentido de que sean más breves, que sean más fácil expresar más cosas con menos sonidos, ¿no? Y eso no quiere decir específicamente que el lenguaje se esté perdiendo, sino que es una evolución natural que suelen tener los idiomas. Entonces, yo lo que noto, lo que sí es verdad, es que sí es cuestión de que al menos en México, donde yo estaba, los modelos de estudio no sé cómo explicarlo, no dan mucho pie quizá a que se fomente tanto la literatura y sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? Se suelen quitar cursos, se suelen recortar, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso supongo que es otro tema, ¿no? Sí. Ya, había reseñas del libro 1984, donde en ese libro hay una manipulación del lenguaje y por ende dicen que también en el pensar. Dicen que acortando o cambiando ciertas cosas del lenguaje puedes dar otra interpretación. ¿Podrías profundizar en esto? Sí, de hecho, 1984, el autor, ay, se me fue su nombre Orwell. ahorita, George Orwell, sí. También es el autor de Rebelión en la Granja. Bueno, él vivió las guerras mundiales, entonces sabía de lo que estaba hablando, ¿no? De hecho, mucho de lo que refleja 1984 es las técnicas que se dio durante el gobierno nazi, ¿no? Ahora bien, lo que él... o sea, hay que hacer la anotación, ¿no? De que en 1984, a pesar de que es literatura, pues la literatura muchas veces no es inocente, ¿no? Muchas veces quiere dar mensajes duros, como en este caso. El caso de 1984, la manipulación del lenguaje no era algo natural, porque justamente el protagonista llegaba a una parte en la que encontraba los libros de historia y se daba cuenta de que realmente nadie conocía la historia como había sido, porque era como que en algún punto, que ellos ya no recordaban porque había pasado así a generaciones, en algún punto se había cortado y se había dicho, esto ya no va a ser así, vamos a hacer esto. Y uno de los ministerios que existía en este gobierno ficticio de 1984 era el Ministerio de la Lengua o del Lenguaje, no recuerdo bien, que se encargaba de recortar las palabras, ya porque cuando tú tienes, por ejemplo, distintas
palabras, por ejemplo, en el campo de las emociones es muy, muy fácil entenderlo. Cuando uno tiene como un gran vocabulario, digamos, para expresar que estoy triste, por ejemplo, yo puedo saber que no estoy triste, sino que estoy nostálgica o que estoy melancólica, etcétera, ¿no? O sea, tengo muchas palabras en las que escoger. Pero si yo acorto y digo que todo eso simplemente es tristeza, pues no solamente el vocabulario se va empobreciendo, sino también el imaginario, es decir, las ideas que están detrás de las palabras es lo que se va reduciendo. Y entonces ese era el problema con 1984, no que fuera algo natural en el sentido de que se va abreviando. Te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, antes, en español un poco más antiguo, en vez de decir dijeron, en vez de decir le dijeron, tenía un uso que era una sola palabra y eran dijéronle. Entonces, dijéronle es un poco más difícil de pronunciar que le dijeron, que ya se convierte en dos palabras. Entonces, si tú le querías decir les dijeron, tenías que decir dijéronles. Entonces, eso hacía un poquito más larga la conversación. Entonces, naturalmente, con el paso del tiempo, pues los hablantes fueron adecuando este cambio, ¿no? En 1984 la novela, ese cambio no era algo ni siquiera que los hablantes hubieran escogido, sino que habían ciertas cosas que no se podían decir porque eran castigadas. Incluso los libros que se leían en general, tenían que pasar por el Ministerio del Lenguaje y ellos modificaban todas esas palabras que ya no querían que existieran y las ponían a veces en clave, solamente con siglas, etcétera, de tal manera que la gente finalmente no pudiera entender y al olvidar las palabras también olvidara las ideas que estaban detrás de esas palabras. Entonces digamos que esa es la diferencia, ¿no?, entre lo que yo comento y lo que plantea esta novela. Ok. ¿Y a día de hoy se sigue utilizando este tipo de prácticas en la política o hay otro tipo de técnicas que en efecto sigue siendo el mismo, tratar de desviar la atención de las ideas, pero con un mecanismo diferente o cómo es esto? Mm, yo creo que las técnicas siempre son las mismas, porque, por ejemplo, Maquiavelo, por ejemplo, ¿de qué año es Maquiavelo? Lo voy a buscar. A ver, Maquiavelo es dice acá que murió en 1527, ¿no? O sea, sí, murió en el siglo XVI, ¿no? Me parece. Ujú. Entonces, lo que vemos en su libro, por ejemplo, El Príncipe, sigue siendo muy utilizado en la actualidad. Quizá nosotros como no vivimos en gobiernos imperiales o monarquías, quizá la palabra príncipe se nos hace rara, pero muchas de las cosas que menciona él sí se ven en la política actual y no solamente en la política, porque la manipulación puede existir en casi cualquier, yo creo que en cualquier contexto, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que sí son las mismas y quizá con algunas variaciones. Ahora tenemos medios más visuales que antes eran quizá más auditivos, etcétera, pero sí, siempre hay una manera de ajustarlas. Mira, yo saqué una especie de artículo, más bien la escritura que se hizo de una conferencia de Steve Frevia, lamento si no puedo pronunciarlo bien, y en esta conferencia habla de una especie de mecanismo que me pareció interesante, que habla de cuando haces una pregunta, puedes hacerlo en un marco implícito y explícito. Él da un ejemplo de que cuando estaba pequeño vio una película de vaqueros donde el papá de una muchacha en caravana está durmiendo y la hija se pierde con un muchacho. Entonces, al despertar, los ve de regreso y él piensa que mantuvieron relaciones sexuales. Entonces, en el contexto de esa cultura, de esa época, pues era muy mal visto perder la virginidad antes de casarse. Y el papá le dice a la muchacha que le pregunta, ¿hiciste algo de lo que te arrepientes? La pregunta explícita es esa. La pregunta implícita es, ¿tuviste sexo? Entonces, al responder, por ejemplo, sí, está respondiendo a la pregunta implícita.
Pero si responde no, está respondiendo pues no me avergüenzo de tal hecho. Entonces, he visto esto en pacientes que tuve cuando hice un servicio social. No sé si me entiendes, me estoy empezando un poco a Sí, sí, revolver. sí. De que No, sí, claro. se puede revolver. O sea, hay preguntas que ya tienen implícita una respuesta, ¿no? Ujú. Y Finalmente, sea lo que sea que respondas, siempre vas a terminar diciendo que sí eres culpable de algo, etcétera, ¿no? exacto, exacto. Y esto se suele también utilizar en política, ¿no? Y es muy interesante porque en el campo de la lógica, por ejemplo, esa es un tipo de falacia que se llama pregunta compleja. A veces hay preguntas que son complejas, pero como la persona nos exige una respuesta de sí o no, nos encasilla en una trampa, ¿no? Entonces finalmente se convierte en una falacia eso, en el ámbito, digo, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Ujú. Y bueno, en el campo de... Hablando de esto mismo, pero en otro campo, en el de las sectas, es un tema que, por cierto, lo tengo bastante quemado en mi canal, bastante repetido. Pero a mí me gusta hablar del lenguaje de cómo se utiliza en sectas, porque me parece interesante cómo manipulan en la polarización de un nosotros Ujú. contra ellos, de un enemigo en común, de bien o mal. ¿Qué tipo de discursos o cómo sería la estructura de este tipo de discurso para generar esta polarización? Pues mira, como habías comentado que íbamos a hablar un poquito de este tema, Ujú, de la manipulación. O sea, no, yo no tengo quizá tanta práctica, ¿no? En el campo de las sectas en sí, pero, por ejemplo, acá tengo un artículo de Chomsky, lingüista, sí, filósofo también. sí. Entonces, no sé si lo has escuchado, las 10 estrategias de manipulación mediática. Ujú, Sí, y me gusta sobre todo este artículo porque es como muy, ¿cómo decirlo? Como son 10 te las puedes memorizar, ¿no? ujú, Y ya no hay problema, ¿no? No es como el típico artículo que filosofa tanto que se pierden las ideas. sí. Bueno, Chomsky nos dice que hay 10 estrategias de manipulación mediática y mediático quiere decir en este sentido que o sea, no es una manipulación que se da de persona a persona, sino es alguien o alguienes ante varias personas, ¿no? Como en este caso podría ser, digamos, no sé cómo se les llama en sectas, un pastor tal vez, o algo Un así. líder, una figura, Eh, sí. an- sí, un líder ante su gremio, digamos, ¿no? Chomsky nos dice que la primera estrategia se le conoce como la estrategia de la distracción, de hecho la mencionaste hace un rato, que consiste en desviar la atención de los problemas importantes con algo que se llama una técnica del diluvio. La técnica del diluvio es inundar de continuas distracciones y de información que puede ser insignificante, pero son tantas que finalmente hace que la gente deje de mirar lo que quizá le estaba preocupando, ¿no? Por ejemplo, la segunda estrategia es que el líder en este caso va a crear un problema, o sea, un problema que no existía, pero él lo va a crear para después poderle dar una solución. Entonces, este problema, él sabe que va a causar cierta reacción en el público. Incluso muchas veces en esta estrategia se busca que sean las mismas personas que piensen que a ellos se les ocurrió esa solución, aunque en realidad ese problema fue creado justamente para llegar a esa conclusión, ¿no? Y la estrategia número 3 se le conoce como la estrategia de la gradualidad. Quiere decir que para que se pueda aceptar una medida que es inaceptable, simplemente hay que irla poniendo de poquito a poquito, a cuentagotas, si se puede por años consecutivos, ¿no? Ahorita se me ocurre un poco el caso muy conocido allá, ahora que estamos hablando de sectas, muy conocido el caso ay, no recuerdo el nombre, Jean, no sé qué cosa se llamaba el tipo, que se llevó a su iglesia a un lugar de Guyana, ya perdido en medio de la nada. Y al final logró que se suicidaran, eran como 900 personas. Oh, sí. Supongo que has escuchado el caso, Sí, ¿no? sí. Y, o sea, a mí me llama la atención porque la gradualidad creo que es una de las cosas así que son maravillosas, ¿no? Es como un tigre que acecha a su presa poco a poco, no se le acerca así de golpe. No es todo gradual, ¿no? Primero los puso como en contra
no recuerdo si del capitalismo o el comunismo, no sé qué cosa era de su época. Después los llevó a un lugar perdido. Después en ese lugar perdido poco a poco, o sea, todo es poco a poco, a eso me refiero, ¿no? No es que de repente digan de la nada, ¿no? Y digan, vienen los extraterrestres y nos vamos a suicidar para que nos vayamos con ellos. Porque obviamente las personas que no estamos allí dentro, a muchas veces decimos, pero ¿cómo? ¿Eran tontos o qué, no? Aunque sí es verdad que las personas que caen, que todos podemos caer, a veces tienen ciertas como características o cualidades, pero sí es verdad que cuando se ve desde afuera uno no entiende cómo sucedió, pero es porque justamente sucedió gradualmente. Uno tal vez lo ve así ya en lo más grande, pero no comenzó así, ¿no? Esa es la estrategia número 3 que nos comenta Chomsky. La estrategia número 4 es que para hacer aceptar una decisión impopular, hay que presentarla como algo que es doloroso pero necesario para el futuro. Nos dice que es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato, porque el público tiende a pensar que todo va a ir mejor mañana y que por lo tanto quizá ese mal pues pueda ser evitado, ¿no? Y eso da más tiempo para que el público se acostumbre a la idea de ese cambio y finalmente acabe aceptándola con resignación, ¿no? Si me quieres interrumpir en cualquier momento, está bien. Ok, sí. Por ejemplo, en este caso, lo que dices, para evitar un suceso adverso futuro, por ejemplo, es la idea que muchas veces se les inculcó a los testigos de Jehová, de, ya viene el gran juicio. Para evitarlo, acércate a este círculo, nosotros te vamos a dar salvación, entrega tus tierras, aléjate de tu grupo social, el pastor tiene la verdad, pero lo estás haciendo en sacrificio de que vas a tener vida eterna. Te refieres a eso, ¿no? Bueno, es más que nada, por ejemplo, el de la secta, ¿no? Sí. Entonces decimos, bueno, pues voy a tener que vender mis cosas, ¿no? Pero solamente si es necesario. O sea, solamente si, por ejemplo, mi hijo no se sana, ¿no? Porque si mi hijo no se sana, quiere decir que, como el pastor me dijo, Dios necesita un mayor sacrificio. Pero a lo mejor y si se sana. Entonces, en lo que yo voy esperando a ver si mi hijo sale bien, ¿no? De los estudios, de los análisis que le hicieron, eso ya, digamos que a mí de manera, digamos, emocional, ya me da más tiempo de finalmente resignarme a esa idea. O sea, al contrario de que viniera el pastor y me dijera, vende tus cosas ahorita mismo. Ahí sí me va a chocar y voy a decir no. Pero si yo tengo más tiempo para acostumbrarme a esa idea, va a ser más fácil para mí aceptarla, ¿no? A eso se refiere. Ok. Bueno, el punto número 5, y a mí me parece muy interesante esta, es que el líder, en este caso, ¿no?, que estamos hablando, se dirige al público como criaturas de poca edad. Es decir, si uno, no sé, nota a veces la forma en la que se refieren a algunos, a mí por ejemplo ahorita como estoy con ese tema recientemente que pasó lo de Stardios, a mí me llama mucho la atención lo infantilizante que es el término pambisito. Muy infantilizante. Pero, en contexto, por favor, ¿estás hablando del youtuber Dallas? Sí, que llama a su fandom, ¿no? Les dice sí. pambisitos. Ya solamente con el diminutivo suena así infantilizante, ¿no? Bueno, solo como un ejemplo, pero a eso se refiere. Si uno se dirige a una persona como si tuviera 12 años, por ejemplo, esta persona es más probable que tienda a tener una reacción, una respuesta que no tenga sentido crítico, como quizá lo podría tener alguien que tiene 12 años, efectivamente. El punto número 6 es el discurso está más enfocado al aspecto emocional, más que a un aspecto argumentativo o de reflexión. El número 7 es se busca normalmente que el público se quede en la ignorancia y la mediocridad. Y aquí es cuando digamos que podría entrar aquí la cuestión de la calidad de la educación. Chomsky dice, la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser lo más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que hay entre las clases inferiores
y superiores permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Bueno, Chomsky también es muy anticapitalista, pero eso es lo que comenta él, ¿no? El punto 8 nos dice que además de que se mantenga al público de esa manera, también se estimule al público a ser complaciente con esa mediocridad, o sea, como que se premie este aspecto, ¿no? Se promueva en el público la creencia de que es moda ser vulgar o ser inculto, ¿no? Ujú. En este sentido. Eso es lo que nos comenta él. 9 nos dice que la persona que manipula en este caso busca reforzar la autoculpabilidad. ¿Qué es eso? Es que haga creer al individuo que solamente él es el culpable de su desgracia. O sea, no las condiciones en las que vive, no su historia de vida, no, él es el único culpable. Esa es la autoculpabilidad. Y el último punto nos dice que el líder en este caso debe llegar a conocer a los individuos incluso mejor de lo que ellos mismos se conocen, como prever sus respuestas, etc. Y estos son los 10 puntos que nos menciona Noam Chomsky. Fíjate que el punto número 9, que es hacerte cargo, entre muchas comillas, de lo que te pasa, porque a final de cuentas no controlamos como tal, es un discurso que está muy presente, muy muy presente en estos líderes o figuras que son como coaching, que son como tú puedes, tienes el control y demás. Y esto no es muy ajeno a ciertas corrientes que hay en psicología. De hecho, hay una corriente o una rama, si lo quieres ver así, que se llama Gestalt, que dice eso, que hay que hacerse cargo de las propias... vaya, de ti mismo. Y me parece muy fuerte porque incluso cuando llevaba esa materia, le hice la pregunta a la maestra de si le diría eso a, por ejemplo, una víctima de abuso sexual. Y claro, si le preguntas directamente eso, te dice que no. Pero ella lo que aplicó fue decir, bueno, en él está el cómo ver o para qué le sirve haber vivido ese suceso y sacar herramientas de tal abuso y superarse y ser mejor. Y fíjate que en eso está como apelando el punto que decías de apelar a las emociones. Sí, tú puedes ser mejor y demás. O sea que todos estos puntos que me has estado dando, la audiencia lo puede ver en su vida cotidiana, en cualquier ámbito. Quizá el discurso, en este caso de la profesora, bueno, al menos desde mi perspectiva, no me parece que caiga tanto acá por el hecho de que, o sea, estás planteando un escenario quizá un poco de psicoterapia, ¿no? Entonces, Ujú. pues normalmente en el ámbito, ¿no?, de la psicoterapia, bueno, estoy hablando de mi experiencia, no soy psicoterapeuta, ¿no? Pero sí que se busca tocar, ¿no?, el aspecto emocional, entonces no me parece que sea irrelevante lo que menciona. Y también lo de la autoculpabilidad, a mí no me parece que le esté echando la culpa, digamos, de lo que sufrió, ¿no? En este caso de la violación, sino que le está haciendo una propuesta que desde mi punto de vista es saludable, de pues finalmente vivir con eso y tomar algo de allá, porque a veces cuando las cosas no tienen un significado, no significado, sino no tienen una utilidad, son más dolorosas aún, Ujú. tras que ya de por sí es doloroso el suceso, ¿no? A mí me parece un poquito más así, Claro, no sé tú. bueno, es que lo que pasa es que igual estoy sesgado porque he vivido un poquito más de experiencias con esa profesora. Igual no es el punto del tema, ¿verdad? Pero sí me parecía una... Bueno, en lo que respecta a mi experiencia, sí me concierne que es una persona... como en Intensamente, ¿has visto la película? De Intensamente. Sí, Él literalmente es sí. alegría. Siempre quiere que estés feliz. Pero bueno, Ah, no es el ya, tema. ya. Por esa parte me Sí. parece muy tóxico. Igual puede ser muy brusco, ¿no? Sí, Porque, o sea, eso a lo mejor puede ser, no sé, después de mucho tiempo tratando el asunto, ¿no? No creo que vaya a llegar la persona recién habiendo sufrido eso y le va a decir, busca algo de utilidad, o sea, sería horrible, ¿no? claro, Pero me claro. imagino que es como a través de un proceso, pues se puede llegar
a decir algo así. Claro. Para finalizar, igual creo que este punto se me pasó, creo que iba más bien al inicio. Igual eh, fuimos variando, pero la última pregunta que me quedaba en mis anotaciones era tipos de lenguaje. Se nos perdió la plática porque en un momento dijiste que no solo concernía a hablarlo, sino a que hay lenguaje corporal. ¿Podrías profundizar en esto? De hecho, bueno, tipos de lenguaje, digamos que según la clasificación, ¿no? Ujú. Por ejemplo, incluso existe la diferencia entre el lenguaje escrito, el lenguaje oral, lenguaje de señas, lenguaje verbal, incluso, incluso dentro de la misma clasificación entre lenguaje escrito y lenguaje oral, existe el lenguaje figurado, que a su vez se subdivide en muchas figuras literarias o recursos retóricos, ¿no? Háblese de metáfora, hipérbole, hipérbaton, etcétera, todas estas que existen. Entonces, digamos que depende de la clasificación, ¿no? Pero ahí he mencionado algunos tipos de lenguaje. Y todos estos humanos, por cierto. Ujú. Bueno, Sí, son los únicos que conocemos. A incluso, ciencia cierta. incluso el lenguaje corporal sí podríamos verlo en lenguaje animal, ¿no? Incluso a mí me llama la atención porque a veces, bueno, eso es muy humano, pero a veces no sé si te ha pasado que miras a tu mascota y te parece que está sonriendo cuando en realidad no es que esté sonriendo, sino es como la forma, ¿no? A veces Sí. que tiene la cara. Sí, también eso puede suceder. Que incluso ciertos libros, tengo un libro que es como de 1967 de John Cardy, que habla de estos signos en el mundo animal, y he visto que tienen su significado. Cuando un perro, por ejemplo, muestra los dientes, no te está sonriendo, está enseñándolos en señal de defensa. Entonces no es recomendable que, por ejemplo, si tu perro está de esa forma, tampoco le sonrías porque le estás demostrando también una defensiva o una ¿cómo se llama? Preposición, no. De potencia. Prepotencia o como mantenerse que ya estás listo para agredir. Entonces, Ay. no es recomendable porque en nuestro lenguaje humano ya tenemos esas concepciones de que, mira, me está sonriendo. No, tienen un significado diferente. Sí. Sí, eso también es muy interesante, pero tendría que venir otro especialista para hablarnos más de eso. Sí. Bueno, se me terminaron las anotaciones. ¿Gustarías comentar algún otro subtema, tema, aclaraciones? Creo que hace rato que mencionábamos acerca de los orígenes del lenguaje. Bueno, estábamos hablando del lenguaje hablado, ¿no? Uh-huh. Te quería hacer la anotación, pero se me olvidó. Que podríamos verlo un poco en la comparación con el lenguaje escrito. Digo, no es igual, pero sabemos que el lenguaje escrito surgió en varios sitios, ¿no? Uh-huh. Casi al mismo tiempo, pero hasta ahora donde sabemos el más antiguo es el cuneiforme en Sumeria. Entonces sabemos que todas estas técnicas, los jeroglíficos también, etcétera, surgieron por una necesidad de algo. Sí, y lo sabemos porque las cosas que se escribían en ese tiempo, ¿no? Contrario a un poema o algo así, eran cosas muy útiles, como por ejemplo contabilizar algo o decir algo, marcar la lista de reyes, ¿no? Que para ellos también era importante, pues escribir su historia. Y no fue hasta tiempo después que la escritura nació, digamos, como la respuesta a una necesidad, en este caso administrativa, y fue hasta que ya las sociedades ya llegaron al punto de tener ciertos gobiernos centrales. No fue hasta ese momento que surge la escritura. Ya mucho tiempo después, y ya después se quedó un poquito con este discurso. Ya, por ejemplo, los egipcios pensaban que la escritura era una forma de mantenerse con vida. También los griegos veían la escritura como una forma de inmortalidad, ¿sí? Pero fue hasta mucho tiempo después como que adquirió este papel un poco sobrenatural o metafísico la escritura, pero en sus orígenes simplemente fue algo que se necesitaba, ¿no? Entonces podemos deducir que al ser el lenguaje escrito un tipo de lenguaje, probablemente el lenguaje hablado haya surgido con
con la misma motivación, es decir, como respuesta a una necesidad y como tú mencionabas hace un rato, como respuesta a un ambiente incluso, ¿no? Ujú. Una duda. Dices que surgió como necesidad de, por ejemplo, contabilizar. Entonces, ¿las matemáticas podríamos considerarlas como un tipo de lenguaje o es un lenguaje? Nunca me lo había planteado, no sabría dar una respuesta ahora, pero sí sabemos que son anteriores a la escritura, porque por ejemplo en Caral, por ejemplo en Perú, eh, digamos que no era una escritura como tal, pero sí existían los quipus, que luego los incas también lo tenían, que eran como unas cuerdas. Entonces, según los hilos que se amarraban, tenía cierto significado. Por ejemplo, 5 vacas, ¿no? Ujú. Entonces, por eso se considera que es como una protoescritura, ¿no? Y se podrán preguntar, ¿y cómo saben los actuales qué es lo que significan esas cuerdas amarradas si no tenemos nada, ¿no? Es por las crónicas españolas de los incas, por eso sabemos más o menos qué significa. Y no todos, ¿eh? Pero a pesar de eso, sabemos que tenían técnicas matemáticas por la ciudad que construyeron, porque si no, no hubieran podido construirla. Ujú. Si no hubiera sido obra de aliens. pero supongo que sí puede ser un lenguaje en el sentido de que es un sistema de signos a través del cual nos podemos expresar y comunicar. E incluso parece ser que fue anterior a la escritura de palabras, como la entendemos hoy en día. Ok, pues por mi parte, ahora sí, se me acabaron hasta el momento las dudas. Ya. Muy probablemente viendo más tu contenido me van a surgir más porque de verdad me gusta mucho. De hecho, en un video hablaba, de hecho creo que es en el de Origen del Lenguaje, hablabas no sé si sea el mismo, pero es un experimento que hicieron en 1931 de Kellogg, o Kellogg, no sé cómo se pronuncia, que criaron a un mono como si fuera humano y un humano Ah, como si fuera mono. Entonces el sí, sí, humano no sí. adquirió bien el lenguaje. Sí, fue en ese video. Sí, Sí, el caso, ¿no? sí. Que parece ser que el mono incluso aprendió el lenguaje de señas y eso Ujú. me parece muy, muy fascinante. Pero el lenguaje hablado no y puede ser que se deba también a que digamos que su cuerpo no está hecho para eso, ¿no? Probablemente. Pues bueno, a todos aquellos que nos estén escuchando, de verdad, vayan al canal de ella. El contenido es muy nutritivo. Esperemos que vaya bastante gente porque sinceramente pienso que necesitas más reconocimiento y muchas más visitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, pues bueno, ¿algo más, Rebe? Pues nada, despedirme de los que estén escuchando esto. Muchas gracias por la invitación.